Buenas tardes con todos. A ver, ya, ya está. Buenas tardes con todos. Me presento. Soy la doctora Eliana Ayala Ledesma. Soy médico reumatóloga del Hospital Arzobispo Loaiza. El día de hoy me complace poder dar, la charla de la ecografía musculoesquelética y la patología, reumática. Este de acá es un tema que sí a mí me apasiona mucho, pues sí hacemos en el servicio de reumatología del hospital, hacemos mucho ecografía de articulaciones, es algo en lo que nos hemos formado, tenemos una escuela ya de muchos años, así que vamos a intentar de que esto sea algo provechoso y que vean toda, en general, la ecografía actualmente es un examen que vamos a poder ver que actualmente está tomando mucha importancia y sobre todo es de fácil acceso, inclusive ahora los reumatólogos tienen prácticamente un ecógrafo en el consultorio en donde pueden llegar a hacer muchos diagnósticos de forma sencilla y en corto tiempo gracias a esta herramienta, ¿no? Que es de mucha utilidad. Entonces, en sí la ecografía musculoesquelética es una técnica de fácil acceso. eh, Acá vamos a ver, es una técnica de fácil acceso, bajo costo, es cómoda para el paciente, inocua y dinámica. Es un instrumento fiable. La ventaja es que es reproducible, por esto que, como sabemos, pueden venir y nuevamente hacer nuevamente otra ecografía, hacer controles seriados que podrían hacer cada 3, cada 6 meses para ir viendo cómo van estas lesiones. Y es muy factible de hacer, ¿no? Sobre todo la gran ventaja de la ecografía musculoesquelética es que es un examen que es de bajo costo, ¿no? La indicación es que me va a permitir diferenciar diferentes tipos de lesiones articulares y tendíneas. Me va a permitir determinar una localización y un daño estructural con mayor sensibilidad que inclusive muchas veces el examen clínico y que la radiografía en algunas patologías musculoesqueléticas, ¿no? Sabemos que muchos exámenes sí están, nos sirven para ciertos diagnósticos y la radiografía obviamente tiene sus diagnósticos establecidos, nos sirve para artrosis, si no hay, por ejemplo, para diagnóstico de artrosis, y la ecografía obviamente para artrosis no es que tenga, es que sea, que le vaya a ganar a la radiografía, pero la ecografía sí puede servir para descartar, por ejemplo, mucho más preponderancia para descartar otro tipo de lesiones como por ejemplo un síndrome del manguito rotador en el cual la radiografía no nos sería muy útil, ¿no? Entonces, cada examen sí tiene sus ventajas y por eso es de que se piden ciertas pruebas dependiendo de la patología reumática que tenga el paciente. Ahora, lo otro que me mencionábamos es que es útil en el seguimiento y sobre todo en el monitoreo terapéutico. Ya acá vamos a ver que inclusive en las enfermedades que nosotros vemos en reumatología, como son, por ejemplo, artritis reumatoide, también tenemos pacientes, por ejemplo, con depósito de cristales, que podemos ver el seguimiento continuo de nuestros pacientes y ver cómo va mejorando la enfermedad. Es útil puesto que actualmente muchas veces antes se hacían las ecografías en las cuales eran a ciegas, sobre todo en cuanto a procedimientos, ¿no? Se infiltraba, pero era un poco a ciegas. Actualmente estos procedimientos se hacen ecoguiados con biopsias, inclusive se hacen drenaje de abscesos y de quistes. A ver, vamos a ver. En cuanto a las generalidades, es un examen, se hace un examen sistemático, es dependiendo de nosotros es dependiendo de la articulación. Siempre nosotros hacemos, pese a que el dolor esté en una zona determinada de nuestro paciente, nosotros sí hacemos una evaluación de toda la articulación. Por más que, por ejemplo, me digan que tiene un dolor en la parte anterior del hombro, lo ideal es en ecografía musculoesquelética hacer una evaluación de toda la zona, tanto anterior, la parte posterior, toda la evaluación completa del hombro, puesto que muchas veces pueden ser dolores irradiados y lo ideal es en ecografía musculoesquelética hacer el examen completo de la articulación que uno está evaluando. Hay tres tipos de transductores que se pueden utilizar. El que tenemos acá, por ejemplo, en el Hospital Loaiza, nosotros en reumatología disponemos de un transductor que es lineal,
que es este de acá. Hay también, para que conozcan, también tenemos los transductores, que es el palo de hockey, que sobre todo esto de acá me permite evaluar articulaciones pequeñas, ¿no? Me permite evaluar articulaciones, por ejemplo, las metacarpofalángicas o las articulaciones interfalángicas proximales o distales. Y este transductor, que es el convexo, como pueden ver acá, este de acá, sí me permite evaluar estructuras que son muy profundas, como por ejemplo caderas. Hay personas que, por ejemplo, son obesas o son muy gorditas y que con este transductor lineal resulta muy difícil llegar a estructuras profundas o ver, por ejemplo, imágenes que están muy adentro, como por ejemplo que sería la cadera, pero el convexo lo logra visualizar muy bien. Y la otra, que me da la facilidad de que como la cadera obviamente tiene la zona del acetábulo y tiene toda la parte circular, me define mejor la estructura, ¿no? Que con el lineal uno tiene que hacer un juego con la muñeca para lograr bien, lograr ver bien la parte de la cortical del hueso. Pero en general, con una sonda lineal, uno, si tiene una sonda lineal de una buena frecuencia, uno podría suplir ambos transductores. Bueno, acá nosotros trabajamos con este y la verdad, en todo este tiempo sí hemos logrado suplir la función de ambos, haciendo, o sea, obviamente con un trabajo de alinear y hacer un movimiento a través de la muñeca, hacer ciertas maniobras para que me permitan visualizar bien ciertas estructuras, ¿no? De las articulaciones. En cuanto a la patología reumática, acá, bueno, la principal patología, si bien es cierto la parte de reumatismos extraarticulares, quiero que vean, me he puesto varias imágenes porque esta es la parte más relevante de para qué me sirve la ecografía y era lo que he mencionado. En ecografía nosotros hablamos bueno, normalmente vemos todo lo que se vea negro, así con, bueno, imagen negra que pueden ver, me va a traducir que es líquido, ¿no? Líquido generalmente no podría determinar, eso sí, a veces hay que quedar bien claro que uno por ecografía no logra determinar en ciencia cierta si dentro del líquido yo estoy viendo sangre o estoy viendo muchas veces pus como tal. Hay signos indirectos que me podrían ayudar a saber si de repente podría tratarse de un proceso infeccioso, como por ejemplo si yo tengo un Power Doppler, ¿no? Si yo pongo, como pueden ver en esta casilla, ¿no? Y pongo Doppler y el Doppler no solamente me capta en la zona de inflamación, si no me capta al contorno, yo podría estar pensando que sí se trata de una articulación que está inflamada, pero hasta yo no hacer un procedimiento que conocemos como artrocentesis y sacar el líquido y evaluar esas características del líquido, uno no podría por ecografía, así es cierta, decir que se trata de pus, de sangre, como muchas veces logramos ver en informes en donde me dicen que es hemático o es purulento. Por ecografía es muy difícil determinarlo. Entonces, las imágenes que se ven de color negro, entonces me están hablando de fusión, de que eso se trata de líquido. Nosotros utilizamos el término de anecoico. Cuando es blanca la imagen, como pueden ver acá, el término se utiliza hiperecogénico, ¿no? Es blanca la imagen y eso me traduce que es la parte de hueso. Y cuando es hipoecogénico, como por ejemplo pueden ver acá, generalmente es músculo o grasa, la parte superior, ¿no? Entonces, esas son las tres terminologías que se aplican en ecografía. Y por ejemplo, acá tenemos una imagen que pueden ver, este es un tendón en un corte transversal, que es el tendón del bíceps. Entonces, si ustedes pueden ver acá, es una imagen circular y alrededor del tendón pueden ver esta imagen anecoica circular, que sería el líquido alrededor del tendón del bíceps. Y como les mencionaba, acá habría inflamación y al ponerle el Power Doppler, que este de acá es este cajón que ven acá en esta imagen, al ponerle señal Power Doppler, lo que se está viendo es la inflamación que está captando alrededor del tendón. En esta otra imagen, este es el mismo tendón, por ejemplo, este es el tendón del bíceps, pero este es el tendón normal. O sea, acá si pueden ver, no se encuentra dentro de la corredera bicipital, que es esto, ¿no? Acá está, acá pueden ver.
y dentro de la corredera. Y esto de acá es una bursa, que es una inflamación. Las bursas normalmente no deberían verse, deben prácticamente estar las bursas pegadas y planas, pero producto de un proceso inflamatorio a nivel de la articulación, las bursas se llenan de líquido y se inflaman. Y lo que hacen es producir esta efusión que pueden ver acá y producir este líquido. Ahora, cuando yo por ecografía veo esto, no podría decir si esto es sangre, si esto es este líquido, un líquido sinovial normal, hasta no, lo ideal es ingresar con la aguja y drenar esta cantidad de líquido y mandarlo a estudio, ¿no? De acuerdo a las características que uno ve, ya podría determinar, pero solo por ecografía decir qué tipo de características de líquido es un poco difícil. Podríamos poner Power Doppler y ver si capta señal Doppler dentro, pero la señal Doppler me habla de un proceso inflamatorio, ¿no? No tal que me podría decir si es infección o no, salvo que vea de repente Power Doppler en la zona superficial que me hable de una infección o una celulitis o una infección de partes blandas, que sería de la parte superior, como pueden ver, por ejemplo, acá es piel, este es tejido celular subcutáneo, esta es la parte de músculo, el músculo, el deltoides, esta es la zona de bursa y acá está el tendón del bíceps, ¿no? Este de acá sería en un corte transversal del bíceps y esta de acá es la inflamación que no debería verse en absoluto nada de esto. Entonces, esto es una bursitis. Acá tenemos otro tendón, ese es otro corte de un tendón, es el tendón supraespinoso y acá lo que pueden ver, esta imagen anecoica, el tendón debería verse así, siempre se ve como fibrillas y este de acá es un tendón, una ruptura del tendón. Entonces, en esta ruptura del tendón también me permite ver por ecografía que esto de acá debería verse todo de color plomito y acá prácticamente está alterado. Entonces, en hombro, en la parte de articulaciones, de compromiso extraarticular, así como puedo ver hombro, puedo ver codo, que también es otra articulación que solemos ver. Ya vamos a ver otras estructuras que también se suelen visualizar. Por ejemplo, en la parte de muñeca hay una patología muy frecuente que la ecografía nos permite ver, que es la tendinitis de Kervain. Este es, como sabemos, normalmente en la zona de la muñeca, como pueden ver acá, clínicamente uno a través de esta maniobra, que es la maniobra de Filkenstein, puede diagnosticar una tendinitis de Kervain, que es el paciente siente dolor en esta zona y este se debe a la inflamación de estos dos tendones, que es el extensor corto y el abductor largo del pulgar, que son estos dos tendones. Por ecografía, lo que vería, como pueden ver acá, normalmente hay un compartimento que nosotros ecográficamente, todos estos tendones nosotros lo podemos visualizar. Este es en un corte poniendo el transductor de forma, a ver, vamos a ver si por acá, a ver dónde está, acá. Por ecografía, si yo pongo, tendría que poner el transductor así, o sea, si esta es la muñeca, el transductor tiene que estar así, de forma transversal, y voy a poder ver esta toma de acá, ¿no? Entonces, tengo en la parte del extensor corto, todos son una serie de tendones que los puedo ver, y esta es la inflamación que voy a visualizar en esta zona de acá. Luego también podemos ver acá, en esta imagen que les voy a poner a continuación, esta es la inflamación que por ecografía se ve de estos dos tendones igual. Miren acá, esta es la captación de la señal Power Doppler, que es igual, ahí están los dos tendones, y la ecografía me permite visualizar de igual manera esa inflamación dentro de esos tendones y me dice si es que es una inflamación, qué tan aguda es. Acá, por ejemplo, podemos ver una inflamación severa y muchas veces, a veces se tiene que infiltrar estos tendones. Otra utilidad de la ecografía, por ejemplo, son para todas las tendinitis que tenemos. Una de ellas también es la tendinitis nodular. Sobre todo el personal de enfermería hace bastantes tendinitis de Kervain, tendinitis nodular o dedo en resorte, porque ellas canalizan mucho, ¿no? Canalizan mucho y o todos los, en general, personal de salud que hacen procedimientos también suelen hacer muchos procesos a nivel de las manos, ¿no? Entonces, acá, de igual manera, la ecografía es útil porque, como pueden ver, lo que hacemos, bueno, por ejemplo, acá hay una ecografía en donde se utiliza el palito de golf y pueden ver acá, es más, bueno, para nosotros como médicos, usar este palito de golf es mucho más sencillo, nos cansa menos, puesto que es más liviano y también nos permite hacerlo menos, es más fácil, ¿no? Más
menos pesado el equipo para poder evaluar. Pero en general lo que vamos a ver es este, normalmente en la mano nosotros tenemos estos tendones, que es un tendón flexor, y muchas veces hay poleas que están sosteniendo este tendón y esas poleas se inflaman, pueden producirse rupturas de la polea y lo que se va a ver es esto, ¿no? Una inflamación, como pueden ver estas imágenes que están alrededor, esta imagen negra, que es una imagen anecoica, alrededor de este tendón. Y acá también vemos esta otra que es una imagen que pueden ver acá. Este es un corte longitudinal. El tendón es todo esto, es desde acá hasta acá, se ven como unos cabellos y toda esta imagen negra es inflamación. Cuando llega a ser muy severo y se enganchan ya los dedos, eso de ahí se llama un dedo en gatillo, porque es como que disparara o como que el dedo se engancha y luego se libera. Y acá por ecografía eso puede ser visualizado, ¿no? Entonces, también muchas veces terapia física, infiltraciones, bueno, los tratamientos son diversos, pero la ecografía nos sirve mucho para poder visualizar de forma clara qué tanto es la inflamación en esta articulación, ¿no? Acá igual, miren, por ejemplo, esta es otra, acá están estas son las manos, es una mano prácticamente como están visualizando en esta imagen. Acá estamos viendo en esta zona, la zona palmar, y acá está viniendo el tendón de toda esta zona de acá. Y acá en esta zona ven el tendón acá. Todo esto negro que está por encima es la inflamación que se está viendo por ecografía, ¿no? Entonces ahí me permite visualizar. La gran ventaja de la ecografía es que yo con mi transductor puedo recorrer toda la mano, desde acá hasta acá, ¿no? En una sola evaluación puedo evaluar un dedo, dos dedos, tres dedos de forma rápida y automática, ¿no? Entonces, muchas veces, y puedo cambiar, saltar de diferentes articulaciones, a diferencia de otros métodos de imagen que, por ejemplo, la resonancia, las tomografías, no se puede, ¿no? Otra patología articular es el síndrome del túnel del carpo, que eso de ahí, como ustedes saben, es un atrapamiento del nervio en esta zona a nivel de la mano, producto que generalmente uno hace movimientos repetitivos. Eso también es una patología que es muy frecuente, tanto en enfermería, el personal técnico, sobre todo cuando cargan pacientes, cuando realizan muchas, generalmente colocación de vías, hacen mucho esto y el paciente siente adormecimiento en estos tres primeros dedos de la mano, siente adormecido, entumecido. Y en esto de acá se hace una ecografía, igual manera, como pueden ver acá, y lo que se ve es el nervio, ¿no? Hay una compresión del nervio a nivel de la muñeca, a nivel de esta zona. Al comprimirse en esta zona el nervio, produce el adormecimiento de estos dedos de las manos y la ecografía lo que me permite, este es el nervio, como pueden ver acá, se ve de este color y lo que hace el nervio es que este nervio, esto sería lo normal, se debería ver en este grosor y la compresión que ocurre es cuando se llama un síndrome del túnel del carpo, porque el nervio lo que hace es se comprime. Entonces, por ejemplo, acá, como pueden ver, acá está la zona del nervio y lo que hace es una compresión del nervio. Lo de abajo es un tendón, ¿no? Acá también, de igual manera, este de acá es el nervio que están viendo en el otro corto y lo que va a ocurrir es una compresión del nervio en esta zona y muchas veces porque es producto de acá hay como una zona que es un tendón que va, una fascia que está ahí recubriendo y eso produce una alteración también en esa zona de las muñecas. Hay diferentes tendones flexores que están por la parte posterior, por la parte baja y eso también producía la compresión. Entonces, las patologías también que podemos ver por ecografía, las patologías de la cadera. Y en la cadera, lo que vamos a lograr visualizar es también por ecografía, es inflamación a nivel de la cadera. Y lo que se va a visualizar es distensión a nivel del receso articular. Y podemos ver en esta zona de acá, por ejemplo, como pueden visualizar, esta es la zona de la cadera. Miren toda esta zona de acá. Esta es una inflamación o una efusión prácticamente. Es líquido dentro de la cadera y como pueden ver, todo esto de acá es inflamación, ¿no? O efusión sinovial. Muchas veces pacientes con artritis pueden hacer efusión y esto de acá lo que sea, a veces muchas veces se tiene que hacer el procedimiento que se llama artrocentesis, se ingresa con una aguja, se aspira y se drena ese líquido. Pero la ecografía me permite ver bien esto, sobre todo con un ecógrafo que es convexo.
Acá también tenemos por ecografía, podemos ver también depósito de, esas son calcificaciones, esta es una estructura que se llama el labrum a nivel de la cadera y lo que voy a poder permitir ver son calcificaciones por la enfermedad de un depósito de cristales que se llaman los cristales de pirofosfato de calcio y se ven así como estas imágenes hiperecogénicas o imágenes blancas dentro de esta zona, que es la zona del labrum y se ve la imagen acá y esto puede producir dolor en nuestros pacientes. Acá también tenemos otra zona que es en la zona lateral de la cadera y ven esta zona anecoica que se ve por ecografía, que es la bursitis trocantérica y es una zona que muchas veces también produce mucho dolor en la zona lateral de la cadera y a veces se tiene que también infiltrar cuando el dolor es muchas veces intenso. Ahora, si bien es cierto, así como hemos visto la parte de la ecografía en la parte de articulaciones, si podemos usarlo hombro, codos, en general rodilla, la rodilla es otra estructura que muchas veces evaluamos, es muy común, podemos evaluar la zona de meniscos, podemos evaluar ligamentos colaterales, formación de quiste de Baker en rodilla. Me permite ver si hay líquido en efusión sinovial a nivel de la articulación de rodilla. También puede evaluar tobillos, los dedos del pie, en general puede evaluar muchas estructuras. Entonces, la ecografía me permite evaluar diferentes estructuras y como les había mencionado en tiempos la gran ventaja es que es al mismo tiempo. En el mismo tiempo yo puedo ir evaluando diferentes estructuras. En 15 minutos puedo hacer diferentes evaluaciones. Pero a su vez, en la parte de reumatología, nosotros tenemos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y la ecografía nos sirve puesto que nos va a permitir evaluar ciertas patologías especiales que tenemos de autoinmunidad, como por ejemplo tenemos pacientes que tienen artritis reumatoide o pacientes que tienen otras enfermedades que se llaman espondiloartritis, espondilitis anquilosante, y para ellos hay scores que son especiales, ¿no? Que son scores en los cuales uno puede ir evaluando a través de la ecografía qué tan activo o no, o si la enfermedad está mejorando o no está mejorando con los tratamientos. Muchas veces inclusive nos permite hacer un diagnóstico precoz. Porque si bien es cierto, a veces el examen clínico uno evalúa la articulación y nos impresiona que pueda haber artritis, la ventaja de la ecografía es que nos ayudaría de forma más precoz en a ver si es que hay indicios de que sí pudiera o no pudiera haber una artritis que de repente recién esté iniciando y que al tacto o a la parte clínica todavía nosotros no le estemos sintiendo, ¿no? Entonces, en la ecografía de artritis, de ultrasonografía en artritis reumatoide, he puesto acá un ejemplo en cuanto a autoinmunidad, que es en artritis reumatoide. Hay en general cuatro situaciones que son cuatro, perdón, lesiones elementales en las cuales uno, evalúa a estos pacientes y las lesiones que uno puede encontrar en pacientes con artritis reumatoide. Una de ellas es la fusión sinovial, que es un material, van a ver acá, como pueden ver en esta imagen. Esta de acá es la ecografía de la metacarpofalángica. Esto es normal, esta es una articulación, como pueden ver, es la metacarpofalángica. Acá, esta es la articulación normal. Esta es la zona de la articulación y debería verse así. Pero, ¿qué pasa cuando un paciente tiene artritis reumatoide? Lo que se ve, esta es la misma articulación, pero lo que hace es la inflamación dentro de la articulación y la ecografía me capta esto. Lo que estoy viendo es la efusión sinovial, que es un material intraarticular anormal, hipocogénico o anecoico, que generalmente es compresible, pero que muchas veces no capta la señal Doppler. Entonces, es líquido prácticamente, como pueden ver acá, es efusión, es anecoico muchas veces, y a esto nosotros llamamos efusión sinovial, que me habla que el paciente tiene artritis en la articulación, ¿no? Entonces, esas son una de las lesiones típicas que se puede encontrar en un paciente con artritis reumatoide. Luego tenemos hipertrofia sinovial. La hipertrofia sinovial, así como habíamos visto acá, esta es la articulación normal y esta es la la hipertrofia. Acá ya no se ve la imagen negra o anecoica, sino se ve una imagen hipoecogénica y pueden ver acá. Es un tejido que ya se ve hipocogénico y presenta señal Power Doppler, como pueden ver en esta imagen. Las otras lesiones que vemos en artritis reumatoide, la tenosinovitis, que eso ya lo habíamos visto en el Kervain previamente. Y acá podemos ver, miren, de igual manera,
Este es el tendón, es un tendón del cubital, o sea, de esta zona de acá de la muñeca. Es un tendón que está en el, bueno, en este es la zona ulnar, en el sexto compartimento. Y acá podemos ver la inflamación. Miren en esta zona, esta de acá igual manera, y está captando señal Power Doppler. Luego tenemos acá, es la parte de la erosión ósea, que es la parte de también la artritis reumatoide. Al inflamar las articulaciones, puede producir daño también a nivel del hueso y producir estas famosas erosiones en el hueso. Esta es la parte, como les había mencionado previamente, es la parte del hueso. Y, perdón, y normalmente debería verse así el hueso, ¿no? Bien alineado. Pero lo que va a ocurrir es una discontinuidad intraarticular y van a ver, este hueso está así y van a ver así como una especie de cubeta, una muesca que se logra ver en dos planos. Y acá es que la artritis ha producido una erosión o una alteración a nivel del hueso y esto de acá es otra de las lesiones importantes que produce la artritis reumatoide y que la ecografía en este examen, por ejemplo, se adelanta mucho a la parte de la radiografía porque puede captar lesiones mucho más pequeñas que una radiografía. Este es un score ecográfico que a nosotros nos permite evaluar cómo la ecografía, cómo el paciente de artritis reumatoide va mejorando o no va mejorando con el tratamiento que uno le inicia, ¿no? Entonces, son scores especiales que realizamos en las cuales uno va evaluando si está inflamado, esas lesiones que hemos visto de sinovitis, tenosinovitis, de las erosiones, uno va evaluando a nuestro paciente cada tres, pueden ser cada 3, 6 meses, inclusive puedes ir a hacer un seguimiento del año y vas viendo si tu paciente va mejorando. Eso lo hacemos también acá en el hospital. Otra de las patologías que también nos puede servir la ecografía, la verdad en reumatología la ecografía generalmente lo usamos para casi, creo que el 90% de nuestras patologías y nos sirve mucho también, si bien es cierto, para enfermedades autoinmunes, pero también para artropatías que son por cristales. Por ejemplo, una de las más conocidas es la gota. La gota es una enfermedad que, como saben, es por el depósito de un cristal que se llama diurato monosódico y acá en el diagnóstico de gota, actualmente inclusive se considera ya la ecografía como un criterio para hacer el diagnóstico. Antes no era considerada, pero desde el 2015 salieron unos criterios en los cuales la ecografía ya se considera como parte del diagnóstico y se ve una imagen por ultrasonido que se llama una imagen de doble contorno. Estas son las lesiones elementales que se logran visualizar en la enfermedad que se llama la gota, que la ecografía puede evaluar y puede permitir ver ya cambios en la articulación de un paciente que se sospecha que tiene gota. Una de ellas es el signo de doble contorno. Cuando uno evalúa, por ejemplo, una articulación de rodilla, no debería ver estas imágenes. En la rodilla se ve así, que es la zona del cartílago, el cartílago articular, lo ves así, pero el paciente que tiene gota, este borde que es el borde, tenemos dos bordes, el osteocondral y el condrosinovial. Este es el borde condrosinovial, este borde se engruesa y miren el grosor que adopta en un paciente que tiene gota, en el paciente con gota se ensancha y se hace esto. Entonces esto ya me orienta que el paciente tiene probablemente gota. Lo otro es los tofos que hacen los pacientes con gota y se logra visualizar acá. Miren, este es un tofo, acá tenemos otro tofo, que son agregaciones, bueno, que se colocan dentro de los tendones, dentro de la misma articulación, puede haber. Luego tenemos también acá los agregados que pueden ver acá en esta imagen. Este es un tendón normal, la primera imagen. Los tendones, mire cómo se logran visualizar también por ecografía. Se ven imágenes que son lineales, que están bien definidas. Y si logran ver en esta otra imagen de abajo, acá se ven como agregados, como imágenes blancas, imágenes hiperecogénicas, heterogéneas y que este es el mismo tendón, pero mira cómo ha perdido la forma, la estructura y acá se ve blanco dentro de la zona de inserción del tendón.
Acá inclusive podemos ver que hay efusión, que es líquido sinovial, que también, bueno, puede haber, pero acá, por ejemplo, hay agregados, que también pueden haber agregados que están dentro de la misma articulación, no solamente dentro del tendón, sino también pueden estar intraarticulares. La gota también da erosiones, así como artritis reumatoide. La gota también puede destruir el hueso y producir las famosas erosiones. Y pueden ver acá lo que les mencionaba, que la cortical del hueso normalmente suele ser así, suele ser lineal, como así, continua. Y miren acá en la gota produce esta muesca, ¿no? Que pueden ver acá y eso de ahí me habla de erosiones, que siempre se tiene que visualizar en dos planos. La otra enfermedad por depósito de cristales, también tenemos la enfermedad por pirofosfato de calcio, ¿no? Que es otro tipo de cristal que también se puede depositar y este cristal, a diferencia de la gota, se va a depositar tanto en el fibrocartílago, se va a depositar, pero ya no a nivel, como habíamos visto dando esta imagen de doble contorno, sino dentro del cartílago, pero en medio del cartílago. Bueno, en los tendones sí también se deposita y en la parte del líquido sinovial. Entonces, bueno, en cuanto a la ecografía, ¿qué hay que tener en cuenta? Más o menos de lo que he mencionado, que la ultrasonografía es una técnica de imagen segura, es no invasiva, es económica, es bien aceptada por los pacientes, sobre todo bien tolerada, es indolora, ¿no? Hay que también en cuenta que es indolora. Ahora, es útil para diferenciar diferentes patologías articulares a través de la valoración de lesiones elementales que había mencionado en varias áreas anatómicas y la otra gran ventaja es que es de forma simultánea. Y existe evidencia, sobre todo alentadora, para su uso en el seguimiento de los pacientes con enfermedades reumatológicas. Creo que la desventaja de la ecografía, que eso sí quiero hacer notar, es que sí es un poco operador dependiente, ¿no? Porque muchas veces sí depende de quién realiza la ecografía y de la expertise de la persona que haga la ecografía para detectar cierto tipo de lesiones que de repente alguien no, que no está tan experimentado se le podrían pasar, o de la angulación que hagan a la hora que evalúan, podría inclusive de repente hacer sospechar patologías que no son del todo ciertas, ¿no? Entonces, creo que eso de ahí sería la salvedad o lo que hay que tener en cuenta en las ecografías, ¿no? La parte de que sí es operador dependiente. Bueno, eso sería todo. Espero que la charla les haya servido. Algunos, no sé si tienen alguna pregunta. No. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Eso sería todo.